¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar bien informado, es necesario un análisis inteligente, profundo, científico, plural, acerca de la situación y las nuevas realidades. Hoy nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab, abogado, político y poeta, autor de 13 libros, la mayoría de poesía y otros ensayos literarios o crítica literaria, y también un libro con sus discursos políticos en la Asamblea Nacional. Fue diputado al Congreso de la República, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y fue electo parlamentario a la Asamblea Nacional. Gobernador del estado Anzoátegui por 2 periodos consecutivos entre el 2014 y el 2017. Defensor del pueblo, fiscal general de la República. Hoy la Fiscalía General de la República es la institución pública mejor valorada por la mayoría de los venezolanos. Bienvenido, fiscal. ¿Cómo está? Estamos siempre, atentos a todos los movimientos del acontecer, yo diría no solo nacional, Chemel, porque el impacto de Venezuela a nivel global y geopolítico lo veo cada día más importante. Somos realmente un país desde la era en que Hugo Chávez asume el poder en el año 99. Entramos de una forma increíble en ser parte de la geopolítica mundial, primero a través de la diplomacia petrolera que él funda, que él crea, que él construye. Yo fui protagonista, digamos, como parte de su comitiva presidencial de la gira que él hace al Medio Oriente a entregarle personalmente una carta de invitación a todos los jefes de Estado, incluyendo los reyes y del Golfo Pérsico. En ese momento eras diputado de la Asamblea Era Nacional. diputado recién electo, apenas. Exacto. Eso fue agosto del año 2000. Porque ya yo había sido previamente diputado al Congreso Constituyente y se estaba estrenando la Asamblea Unicameral. Y de verdad que fue impresionante ver ya cómo en ese momento, teniendo apenas Chávez 1 año y medio en el ejercicio de la presidencia de la República, logró instalar a Venezuela en el centro de la geopolítica global y mundial. Y su estrategia fue, a partir de lo que implicó la refundación de la OPEP, porque él invita a todos los jefes de Estado de la OPEP para que se relance nuevamente esta importantísima organización. ¿Tú sabes de cuándo no se reunía? La primera reunión fue en 1974. Tuvo que venir Chávez y literalmente 24 años. 24, 25 años después, la reunión se hizo. La reunión se hizo en Caracas y asistieron todas esas grandes personalidades. Incluso nosotros estuvimos en Irak, en Libia, en Argelia, en Kuwait, en los países del Golfo, desde los Emiratos Árabes hasta Arabia Saudita, y la receptividad Qatar, Nigeria. Y lo que te quería decir, para mí fue impresionante que Chávez, con apenas 1 año y medio en el ejercicio del poder, el impacto que causaba. Irán, por cierto, también recuerdo, en todos esos países, y el recibimiento que se le daba como una voz en el mundo totalmente atípica, diferente a lo que se conocía de la unipolaridad, que en ese momento era súper dura, ¿no? Fuerte. Todavía no se sentía hace 25 años el ascenso de Rusia y de China, como ahora, incluso de la India, de Irán. ¿No? Sí, fue un visionario. Con relación a considerar al mundo como un terreno multipolar. Y él ofreció en su campaña, él ofreció la constituyente, cumplió, se van a celebrar ahorita 25 años de la aprobación de la constituyente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en un referéndum, ahora en diciembre, ¿no?
Recuerda que fue en diciembre del año 99. Entonces ya vamos a un cuarto de siglo con esa constitución que es modélica, democrática, programática en materia de derechos humanos. Visionaria, algo adelantada. Totalmente. Entonces, fíjate, eso fue impresionante, ver no solo el recibimiento de los jefes de Estado, sino que los discursos que daba Hugo Chávez eran transmitidos a todo el mundo árabe. Era impresionante, o sea, sus palabras a favor de Palestina, en contra de Israel como país sionista que quería apoderarse, porque el plan de Israel, y eso lo vamos a hablar en el desarrollo del programa, me imagino, no es solo haberse apoderado del Líbano, de Siria, de Palestina. O sea, literalmente ellos toman Palestina. Se la robaron a los árabes palestinos con un acuerdo que hubo con el Reino Unido en los años 40 del siglo pasado, a través de todo ese protocolo de Sion que hizo Ben Gurión. Una cosa nefasta, pero quiero rápidamente decirte esto como preámbulo. El alcance de ese plan no era solo Palestina. De hecho, los soldados israelíes cargan en su, vamos a decir aquí, en su solapa, en sus hombros, el mapa de Israel. ¿Y tú sabes cuál es? ¿Sabes dónde abarca? Abarca, esto es algo realmente espeluznante, Palestina, el Líbano, Siria, Arabia Saudita, para que tengas una idea de lo que estamos hablando, parte de Irán. O sea, es una cosa, ellos dicen que esa es la tierra de ellos. Bueno, ¿a cuenta de qué? Si milenariamente ahí han vivido los árabes. De hecho, Irak, dicen que la cuna de la civilización estuvo en Irak, que antes era la antigua Mesopotamia. El Líbano se llamaba Fenicia. Busca tú en la historiografía. Entonces, ¿cómo es eso que Fenicia, que ahora es el Líbano, le pertenece a Israel? Entonces, por eso tú ves que ellos bombardean simultáneamente Palestina, Líbano, Yemen y Siria. ¿Y el mundo qué dice? ¿Qué hace? Bueno, en este programa ahondaremos esos temas, pero arrancamos de manera sobrevenida con el tema geopolítico, porque Venezuela está en el centro de la geopolítica mundial. Ahorita, tan o más que en estos últimos 25 años, y nos hemos dado cuenta. Fíjate que todos los países ahora en el mundo, para querer hacer o ganar pleitesía con un electorado, tienen que nombrar a Venezuela. Eso era algo jamás visto. Un tema electoral de muchas naciones. Que hablen de sus países, de los problemas de sus países, del agua, de la luz, de la carretera, de los problemas sociales, de los problemas vinculados a los derechos colectivos. Pero vas a venir a hablar de Venezuela, ¿para qué? Para agarrar unos votos. Ahora no solo era en Miami, en la Florida, ahora es en España, ahora es en toda América, para poder agarrar unos votos. Eso me parece totalmente malintencionado, direccionado a través de las redes, a través de los medios, lo vamos a conversar. Pero bueno, el Ministerio Público, yo creo que en medio de todo esto que te narro, ha jugado un papel estelar. Gracias por tu información en relación a cómo está el Ministerio Público. ¿Tú tenías detalles de eso? Sí, el 70%, 7 de cada 10 venezolanos tiene una opinión favorable acerca de la Fiscalía General de la República como institución. Eso merece un aplauso. Sí, como institución. O sea, nos hemos mantenido, Chemel, hemos ido en ascenso. Sí, desde hace un par de años, 2 o 3 años, la Fiscalía ocupaba el 5º lugar, estaba entre los primeros 5, y ha ido avanzando, y hoy es la principal institución pública, la institución pública mejor valorada por los venezolanos. 7 de cada 10. Es un gran compromiso, ¿sabías? ¿No? Y eso tiene que ver un gran mucho compromiso con la labor que ha venido desarrollando el Ministerio Público. Fíjate, ya que tú me hablas su contacto con la gente. Pero exacto. Antes de tocar este tema, me gustaría ir a una pausa comercial, regresamos. Pero solo para que veas una cifra y ahí arrancamos. El contacto con la gente. ¿Tú sabes cuánta gente hemos atendido en los últimos 7 años? 1.829.624 personas. Esto es algo impresionante. Directamente. Sí, en acciones de calle, en movimientos sociales de calle. Ministerio Público va a tu comunidad, Ministerio Público atiende a tu Venezuela. La parroquia más
la atención personalizada en los despachos fiscales. Quisiera que desarrollemos un poco, que abundemos, que expliquemos un poco cuál ha sido la labor del Ministerio Público en los últimos años y qué es lo que explique que hoy sea la institución mejor valorada por los venezolanos. Pero después de la pausa comercial, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Le preguntaba al fiscal sobre la gestión del Ministerio Público, sobre todo esa gestión que acerca a la institución con la gente, que permite que la institución sirva directamente, cara a cara con la gente. Mira, ¿cuáles son los programas bandera? Yo creo que eso tiene un origen, porque nada viene al azar, o sea, eso no fue que salió de la nada. Normalmente yo he sido un luchador social, un dirigente estudiantil en un liceo. Yo creo que el tema eso del contacto con los estudiantes, las asambleas, luego en la Universidad de los Andes en Mérida, te estoy hablando de los años 70 y 80 del siglo pasado. Sí, tenías 15 años. Eso, ¿no? Sí, yo comencé mi liderazgo estudiantil formal en el Liceo Carnaval y Briceño Méndez del Tigre. Un Tigre que era la principal ciudad petrolera de Oriente y de las primeras de toda Venezuela, por los barriles de petróleo que saqueaba la Menegrande Oil Company. Por cierto, ¿no? De ahí hay una célebre novela que es Oficina Número 1, porque el primer pozo que se descubre en el Tigre fue en Campo Oficina, Oficina Número 1, entonces en homenaje a ese campo petrolero que se llama Oficina Número 1. De ahí nace urbanamente la ciudad del Tigre, el 23 de febrero de 1933. Antes era una sabana donde estaban las tribus indígenas, sobre todo las cariñas. Pero el boom petrolero fue impresionante y el saqueo fue brutal, porque se suponía que podía tener petróleo, esa zona en particular, durante más de un siglo. Y fíjate que ya arrancaron a saquear ese petróleo en esa zona en los años 30. Yo nazco en los años 60, todavía en el año 62 todavía había un apogeo, pero ya se apaga a principios de los 70. Se agotaron. Y entonces, claro, ahorita se consiguió en la era de Chávez. Yo recuerdo que cerca del Tigre, en el municipio Simón Rodríguez, particularmente en el municipio Freites, se perforaban y se producían 200.000 barriles diarios. No se me olvida eso, al lado del Tigre. Entonces, por eso estaba el eje Santomé-Cantaura, y ahí estaba el epicentro de lo que era la producción petrolera en esos años que te digo. Y más allá del Tigre, ahora Anzoátegui, en la zona donde está Mapire, por allí, Soledad, está nada más y nada menos que la reserva de petróleo más grande del planeta en el estado de Anzoátegui, que es la faja petrolífera del Orinoco. Pero lo que te quería comentar, que con ese boom que se da en esa época en el Tigre, allí llegaron inmigrantes italianos, portugueses, chinos, estadounidenses obviamente, griegos, y obviamente la comunidad más grande que se arraigó, la comunidad árabe, de sirios y libaneses. Más grande de esa zona. Sí, en su momento sí, de comerciantes que fueron los que fundaron el comercio. Entonces era una ciudad boyante donde estaban las mejores librerías. Recuerdo la librería Tixi, la librería Minerva, las mejores discotiendas para conseguir la música del momento que en Caracas estaba, en el Tigre estaba. Las editoriales más importantes españolas, colombianas, que estaban con los autores del boom, tú lo conseguías en esas librerías. Entonces, obviamente, yo me formé al calor de una ciudad petrolera que era cosmopolita en ese momento, que tenía la principal Casa de la Cultura, que era la Casa de la Cultura Simón Rodríguez del Oriente, con la mejor escuela de arte, la Eduardo Latuche, talleres literarios y, bueno, mira, concursos de literatura y el mejor diario de Oriente,
el diario Antorcha, cuyo director, quiero rendirle homenaje, y fundador fue Edmundo Barrios, uno de los más grandes editores, un hombre de izquierda, que me formó, que me ayudó, porque yo con 15 años, ya que estás hablando de esa época, él me publicaba en el diario Antorcha ensayos políticos, poemas, siendo yo un menor de edad, un adolescente. Me Entonces, imagino claro, que había un movimiento obrero también muy había un movimiento sindical fuerte, había un movimiento estudiantil muy fuerte, y estaba ahí la izquierda revolucionaria. Yo ingreso al PRB Ruptura teniendo 15 años, porque existía el PRB Ruptura, existía Bandera Roja, existía la Liga Socialista, como existía el MIR, el PCB y obviamente Daicopey. Entonces, cuando yo me lanzo candidato a presidente del Centro Estudiante del Liceo Briceño Méndez, yo compito contra el candidato del MIR, de AD, de Copey, y nosotros arrasamos. Del MEUP, de la Liga. Ajá, estaba el MEUP, usted sabe. Sí, sí. El MEUP, también compitió el MEUP. Y nosotros, bueno, ahí con toda esa formación me voy a Mérida, comienzo a estudiar en la Escuela de Letras, creyendo que ahí me iba a graduar de poeta, pero no. Le hice caso a Víctor Valera Mora, que en un poema que luego leí en Amanecí de Bala decía: huid de las escuelas de letras. Allí todo es incoloro, inodoro e insípido. Yo me di cuenta de eso en la vida propia. O sea, yo creía que iba a aprender a escribir mejores poemas, y ahí todo era introducción a la filosofía, literatura grecorromana, o sea, eran ladrillos muy fuertes, pero bueno, esa experiencia en Mérida como dirigente estudiantil, que me acercó a la gente en las asambleas directas, me llevó a qué? Cuando tuve los cargos, digamos, en materia de derechos humanos, yo fundé la primera oficina de derechos humanos en Venezuela, a nivel municipal, a nivel de una cámara municipal. Sí. Eso fue en enero del año 94. Antes de ser jefe de esa oficina, ya Aristóbulo Istúriz era alcalde de Caracas. Me tocó ser, con 29 años, parte del grupo de abogados que defendía a Hugo Chávez y a los rebeldes del 4 de febrero y del 27 de noviembre. Las veces que Douglas Bravo caía preso, que fueron varias veces luego del 4 y el 27, y el Flaco Prada, fundadores del PRB, yo era abogado de ellos. ¿Iniciaste como abogado en la defensa de los derechos humanos, los derechos políticos? Absolutamente, porque siendo miembro del Comité de Derechos Humanos del PRB, porque te explico, los movimientos de la izquierda revolucionaria creían mucho en los frentes de masas, no en sectas, sino que había que irse a los obreros, a los estudiantes, a los vecinos, a las partes vecinales. El trabajo de base que llamaban sí, en aquella época. Increíblemente. Entonces, el PRB tenía un frente cultural que era el Movimiento de Poderes Creadores del Pueblo, Aquiles Nazona, ASOA, MPC-PAN, sindicatos particularmente en Occidente, movimientos estudiantiles a nivel de liceos y universidades, y el bastión del PRB era la ULA. Porque ahí teníamos la FCU, el presidente de la FCU era del PRB, el presidente del sindicato obrero era del PRB y el del colegio de profesores. O sea, entonces yo, con mis vecinos del Tigre, que la gran mayoría se fueron a estudiar Mérida, medicina, yo me fui, pero fue a estudiar letras. Luego me vengo a Caracas, en ese intermedio quise estudiar yo mismo mi literatura, mi poesía, hacia dónde iba. Y comencé a escribir un libro que se llama Los Ríos de la Ira, que luego culminé en Caracas, que se ganó un premio. Fue primer finalista en el Lazo Martí, Francisco Lazo Martí, del Ateneo Calabozo. Y también primer finalista en el concurso internacional COEYU latinoamericano, que dirigía el padre de Raúl Casal, Joel Atilio Casal. Una revista de gran impacto a nivel internacional. Con el padre Raúl Casal vino una amistad enorme, entrañable. Pero te cuento todo esto porque obviamente eso que te hace, todo esto que te narro no tiene que ver con tu pregunta, porque orgánicamente yo me formo como un líder revolucionario, como un hombre militante de las causas justas, humanista, cercano a la gente. No en una oficina, en aire acondicionado, sino oyendo a la gente, participando en asambleas, participando con los equipos de trabajo. Y eso obviamente me ayudó, como no tienes idea, en todo este proceso de formación que, como tú bien lo narras, luego
irrumpir Chávez, que une a toda la izquierda revolucionaria. Los que estábamos con Douglas Bravo, los que estaban con Carlos Betancur, Puertaponte de Bandera Roja, o con Julio Escalona en la Liga Socialista, las militancias de base más joven y emergente, vamos a hablar claro, nos fuimos hacia el movimiento bolivariano, sin excepción. Y ahí te incluyo al presidente Nicolás Maduro, a quien conocí en el año 93 en una asamblea de movimientos sociales en la UCB cuando era presidente de la UCB Luis Figueroa, que luego fue alcalde en el estado Miranda, un municipio del estado Miranda, y él era de Bandera Roja. Y en esos movimientos emergentes nos reuníamos todos al calor de esas luchas tan difíciles en medio del terrorismo de Estado, que por tú pintar una consigna en la pared te mataban a tiros, como pasó con Enrique Rodríguez, que por pintar una consigna en la pared que era fuera CAP, la policía regional de Anzoátegui le metió 3 tiros. Te estoy hablando del año 76, en pleno gobierno de Carlos Andrés Pérez. Asesinan a Jorge Rodríguez, padre. Asesinan a Jorge Rodríguez, empiezan los asesinatos selectivos y los allanamientos a todas las organizaciones de la izquierda revolucionaria, militantes de Ruptura, de la Liga Socialista, de CLP, que era la fachada de Bandera Roja, la fachada, digamos, de política de CLP y CLER. De la Liga Socialista era la OR. OR era la fachada clandestina o el partido clandestino y el Frente Social era la Liga Socialista. En el caso del PRD era Ruptura con todos estos frentes que te menciono, donde destacaban los comités de defensa de los derechos humanos. Cada organización de izquierda revolucionaria la tenía para combatir el terrorismo de Estado que existía, porque aquí por tú opinar, por tú escribir en un periódico algo, ibas preso. A mí me dicen que las pruebas de eso, bueno, Dori Francia escribió un artículo sobre la fuga de la Pica, solo por escribirlo en el diario Ruptura, y duró más de 2 años presa en tribunales militares. Irma Barreto escribió lo mismo, pero no era tanto por escribir los artículos, era porque ella era la directora de los periódicos. Dori Francia era la directora de Ruptura, y en el caso de Irma Barreto era del periódico Qué Hacer. Pero claro, la excusa era esa, y duraron años presas por escribir un artículo. Entonces aquí no van a venir con las desapariciones forzadas en los años 60, llegaron a 5.000, los muertos llegaron a 50.000. Perdón, los llevados a tribunales militares sin juicio justo, 50.000. Estamos hablando de una generación completa, exterminada. Y de asesinados, 5.000 asesinados. Y de desaparecidos, 3.000 desaparecidos. Te estoy hablando en la lucha contra insurgencia. Luego viene Caldera con la llamada pacificación. Y ahí podemos hablar de un tema que me llama mucho la atención siempre, ¿no? Cómo la CIA, cómo los movimientos del Departamento de Estado, pero la CIA siempre arriba, capta y quiebra a dirigentes notablemente iniciales de la revolución, de la izquierda, para colocarlos a su favor. ¿Todavía? Douglas Bravo la llamaba la izquierda permitida en aquel momento. La izquierda permitida era que pacificaron al PCB y al MIR para que tuvieran un diputado en el Congreso, 2 diputados, entonces tenían uno que otro vocero, que si Teodoro Pecó, que si Pompeyo Márquez, para darle un barniz de que aquí había cierta democracia. Luego, cuando hubo las elecciones parlamentarias, un gobernador podía ser el MAS, si acaso, y entonces allí no había ni siquiera una convivencia, porque ellos eran el 1, el 2%, y la hegemonía la tenía Deico Pey. ¿Tú me entiendes? Entonces escribió un libro, Teodoro Pekov, a finales de los años 60, que obviamente fue el preámbulo en Venezuela de la creación de esa izquierda totalmente, yo diría ahora, adaptada, una izquierda, la llama el presidente Nicolás Maduro la izquierda cobarde, yo diría una izquierda que a su modo, a su manera y semejanza, imagen y semejanza, delinea y construye la CIA. ¿Para qué? Para tenerlos allí al servicio de ellos. Entonces tú me dirás, pruebas de ello. Te hablé en Venezuela el caso concreto de Pompeyo Márquez y Teodoro Pekov, que los colocaban como íconos de la lucha armada. No lo eran ellos. El ícono de la lucha armada aquí fue Fabricio Ojeda, a quien ellos mataron.
porque si a Fabricio lo detienen, debieron haberle hecho un juicio en todo caso, pero él lo arcaron, está comprobado, asfixia mecánica, lo matan en la Digepol el 21 de junio de 1966. Yo hice una propuesta en su momento y agradezco al presidente Nicolás Maduro, así la tomó en cuenta, de que llevasen sus restos al Panteón Nacional, y allí están los restos de Fabricio Ojeda. Pero lo que te quiero concluir es que todo ese periodo de enseñanza, de aprendizaje, de escribir libros, de graduarme de abogado, de buscar defender los derechos humanos, como tú dices, de académicamente estudiar especializaciones en derechos humanos, etcétera, me llevó a acercarme enormemente al pueblo. Entonces, tú te imaginas a alguien con un cargo de elección popular o con un cargo de Estado. ¿Qué debe hacer este Chemel? Estar con la gente, volcarse hacia la gente. Entonces, el gran desafío yo lo hice como gobernador de Anzoátegui, y como tú no tienes idea, están las pruebas. Quisiera que habláramos millones de los testimonios programas de eso. Bandera, los Y ahora programas voy, bandera, y ahora voy. ¿Qué está haciendo? Pero cuando regresemos de los comerciales. Ahora voy a esa. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Me comentaba, fiscal, acerca de su trayectoria política y como defensor de los derechos humanos desde que tenía unos 15 años. Y me imagino que toda esa experiencia, todas esas vivencias han arraigado en usted el sentimiento último de la política, que es servir a la gente, acompañar a la gente, sufrir con la gente, que es hoy globalmente una de las críticas que más se le hace a los políticos, que se distanciaron, que se olvidaron, que no volvieron. ¿Puede explicarme ahora cómo se traduce esa experiencia de cercanía con la gente en los proyectos banderas que hoy tiene la Fiscalía General de la República, sobre todo en aquella dimensión más cercana al ciudadano? Estoy hablando de los programas Fiscalía va a la comunidad, sí. Fiscalía te ayuda en tu parroquia, correcto, los programas en defensa de la niñez, de la adolescencia, contra el bullying, los programas con relación a la violencia doméstica, la violencia de género, la violencia patrimonial, que está muy terrible, muy fuerte en estos últimos tiempos. Fíjate, bueno, el programa sale como siempre, salen temas sobrevenidos naturales, y es el desarrollo de una entrevista de este tipo contigo. Siempre es más de carácter orgánica que coyuntural. Exacto. Yo pienso que todo esto que te narré tiene que ver con tu pregunta del por qué el Ministerio Público se lanza a la calle, por qué alcanza ese prestigio, esa credibilidad. Eso no es de gratis. Eso no es algo que se impone porque, digamos, unos números mecánicamente lo refieren, sino porque efectivamente hay una... Mira, a pesar de todo, incluso la campaña de sectores extremistas, que de eso vamos a hablar también, que dominan o pretenden dominar lo que implica redes, medios de comunicación, para luego cognitivamente lavar cerebros. Sí. Cuando te digo que dominan, obviamente porque son los dueños. Sí. Cuando te digo pretenden dominar, es porque habemos personas que frente a lo que vamos viendo decimos, un momento, esto es fake, esto no es verdad, esto es un montaje. Y ahora están utilizando la inteligencia artificial para su beneficio, pero entonces, bueno, los buenos somos más, vamos a utilizar las redes, la inteligencia artificial, lo que fuese, para el beneficio de los valores positivos de la humanidad. Y aislar a esa extrema derecha, que ahora no es solamente extrema derecha, es que forma parte de lo que implica una estructura global, la cual tiene como eje dominante. Hace poco hubo un acto muy bonito en el Guaraíra Repana, donde Jorge Arreaza, como secretario del ALBA, me dio la oportunidad de hablar, de dirigir una palabra, y yo decía que el mundo está viendo en tiempo real la limpieza étnica más cruel que ha conocido la humanidad en los últimos tiempos, que ha superado la de Hitler contra los judíos. Vamos a hablar claro aquí. Porque quieren exterminar y acabar con
toda la población árabe palestina. Entonces ahora pretenden hacerlo con los libaneses. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, todos son libaneses del Valle del Bekaa, donde por cierto bombardearon. El Valle del Bekaa hace unos días fue bombardeado. Han bombardeado Beirut. ¿Qué tiene que ver un edificio donde viven gentes humildes a que tú lo bombardees? Son unos cobardes, porque si es una guerra, enfréntate cuerpo a cuerpo. No lo haces cuerpo a cuerpo, sino son aviones no tripulados que bombardean y masacran hospitales, donde escuelas, donde hay niños, edificios donde vive la gente. Suponte que dicen, ahí pudiera estar tal objetivo. No, señor, por ahí viven 400 personas. Entonces, para tú supuestamente aniquilar una persona, matas a 500. Entonces, ¿qué eres tú? Eres un monstruo. Eres un monstruo, Netanyahu. Fíjate tú cómo lo repudió en la ONU. No sé si tú viste que cuando él llega a hablar ahí, él le habló a una silla vacía. Porque ahí en masa se fue todo el mundo. Entonces, ese es el repudio que hay. Fíjate la juventud estadounidense que se enfrentó al genocidio en Gaza. ¿Tú sabes lo que le han hecho? El apartheid. Expulsado de colegios, de escuelas, de universidades, ya no les van a dar trabajo. ¿De qué estamos hablando? ¿En cuál mundo estamos asistiendo? ¿A cuál mundo? ¿Cuál es la democracia de la cual estamos hablando? Pero no solo limpieza étnica, la limpieza de las mentes. Nos están despojando del lenguaje y tú sabes muy bien que el ser humano piensa con palabras. Nos están interviniendo las emociones, nos están reconfigurando, rediseñando como humanidad. Y eso es uno de los peligros. Y allá voy. Más terribles. Y allá voy porque me permite que tú me... Tú has hablado de la guerra híbrida. Me hace que te hable de los programas. Es un grano de arena que colocamos. Sí. Será muy pequeño, pero bueno, algo, decía Cotepa Delgado, escribe que algo queda. Sí. Entonces, fíjate tú, esto que estamos conversando, que une todo lo que tiene que ver con el programa. O sea, es la limpieza étnica donde se suma los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, simultáneamente. Tú ves el articulado del Estatuto de Roma, que da vida a la Corte Penal Internacional. Y esto que te menciono son los peores crímenes. Entonces, ¿cómo es eso que Netanyahu va al Congreso de Estados Unidos? Sí. Como si nada, ¿no? Lo aplaudacionaron 40 veces, 100 veces, solo que da vergüenza. El mundo también está viendo eso. Entonces, por eso te digo, ellos pretenden hacer ese trabajo que tú dices, cognitivo, de reconstrucción mental, etcétera, pero nosotros tenemos que enfrentarlo, porque es una batalla que estamos dando, donde obviamente ellos tienen el poder, porque ellos son los dueños. Fíjate, Elon Musk quiere ahora ser el gran elector mundial. Sí. Poner presidentes en América Latina y en el mundo. Él fue factor del golpe de Estado en Bolivia. Fue factor de la victoria de Milei, que había perdido la primera vuelta. Hablemos claro. Esa segunda vuelta se hizo para hacerle una trampa a la izquierda. Esa es mi opinión. En la primera vuelta coletearon a Milei. Él perdió por 10 puntos. Luego se une con el macrismo, que es el que manda en Argentina, porque ve que la ministra de Justicia, Bullrich, es la que lo lleva como marioneta, ¿no? Que era senadora de Macri, ahora es la ministra de Justicia, imagínate tú, que es la que más tiene el odio hacia Venezuela. Y son representantes ahora del sionismo en América Latina, donde le entregaron ya territorios a Israel. Entonces, fíjate tú lo delicado del mundo, lo que estamos, o sea, estamos viviendo una época realmente conflictiva, de altísimo peligro en el planeta, donde vemos que una potencia militar criminal como Israel ataca a 4 países simultáneamente y la ONU no la detiene. ¿Qué termina uno diciendo? Entonces, bueno, la ONU es parte del engranaje que tiene la superpotencia del mundo a su favor, porque es que no hacen nada. Tú sabes que eso pudo haberse evitado desde el primer momento. Con un boicot económico, con un bloqueo aéreo naval que se da de Europa, de Asia, hacia Israel, el exterminio en Gaza no dura 48 horas. Pero ellos lo apoyan, hay que hablar claro. Las superpotencias mundiales apoyan que hayan matado
de los más de 40.000 víctimas oficiales, para mí deben ser mucho más. La mitad son niños. Pero de esos niños, la mitad son bebés, eso está comprobado. Entonces, arrasaron con escuelas, liceos, universidades. ¿Y dónde está el juicio real de los organismos transnacionales? No hay una misión autodeterminación de los hechos como la que le hicieron a Venezuela en el 2019, que venció superior 2019 y sigue hablando. 5 millones de dólares por ese pecho le dieron y le siguen dando. La creó el Grupo de Lima. Entonces sigue hablando. No puedes hablar a nombre de la ONU, porque tú no eres un organismo de la ONU, pero ellos lo colocan para decir estas barbaridades, no como nosotros hacemos, con elementos de convicción en base a medios de prueba, a experticia, y de eso vamos a hablar, porque nosotros, frente a uno de tus temas es lo que ocurrió post 28 de julio, me imagino, sí, en los otros segmentos, pero fíjate, nosotros hemos hecho 550 diligencias, 35 medios de prueba diferentes. Tú sabes que un medio de prueba puede ser uno, 2, 3, pero tú sabes lo que son 35 medios de prueba que te lleven a 520 diligencias de carácter penal para determinar que, Chemel, que la violencia postelectoral del 28 de julio fue instrumentalizada por los llamados comanditos, no por el Estado. Los asesinados que fueron a tiros, 23, más 2 mujeres por crímenes de odio, más 2 jóvenes que murieron en moto porque habían barricadas, volcaron sus vehículos en la moto y murieron. Fueron acciones terroristas. Más un herido, más un herido a tiros que ellos dispararon y luego fallece. Da una cifra de 29. Más 190 heridos, de los cuales 100 son funcionarios policiales y militares. Y de los fallecidos a tiros, que fueron 23, 2 fueron guardias nacionales. Entonces, no hay una denuncia hasta este momento que estamos tú y yo hablando. Pasó julio, pasó agosto, pasó septiembre, estamos en octubre. No hay una sola denuncia que alguien haya llevado y haya dicho, fulano de tal falleció tal día y tenemos aquí la denuncia de que fue tal cuerpo de seguridad del Estado. Ni una. Entonces, ¿cómo van a venir a culpar al Estado cuando esa violencia la hicieron delincuentes armados que utilizaron a menores de 18 años o a mayores de 18 años que no votaron? Militares ni policiales involucrados. No aparece, no es que no hay una sola denuncia, pero esa misión de determinación de los hechos es falsa, falsaria, porque ellos abrieron una página web y dicen, envíen aquí de manera clandestina información, escriban acá, pero ya va, eso no es así. Eso tiene que ser, yo tengo testigos protegidos, yo tengo informantes protegidos que nosotros no revelamos su identidad, claro que sí, pero existen físicamente. Eso no es que tú mandas un correo electrónico, eso no es que tú agarras cualquier mentira que puede decir alguien en una página web. Hay que ser serios en esto, hermano, porque es el tema de los derechos humanos del cual, te repito, no solo me formé como abogado, sino en especializaciones, en cursos, y siempre estoy estudiando este tema. O sea, hay derechos humanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y quinta generación. Ahora, eso que nació de las luchas sociales libertarias de la Revolución Francesa, de la Revolución Bolchevique, hay que decirlo, de Lenin, él instaló los derechos humanos de carácter colectivo, de carácter social, la igualdad de las mujeres, el trabajo digno. Esos son derechos humanos. Entonces tú me vas a venir ahora a decir que quien va a hablar de derechos humanos es Israel. Dios mío, es Estados Unidos. ¿Con qué moral? Ahora, yo te hago una pregunta. Eso es muy delicado. Ellos se autonombran el pueblo elegido. O sea, ¿nosotros qué somos entonces? Sí. Tú sabes, pero es que esto hay que decirlo, porque la gente desconoce. Ellos dicen que son el pueblo elegido. Y los demás, es decir, los asiáticos, los africanos, los árabes, los latinoamericanos, los incluso eurocentristas, los llamados gringos, etcétera. Adivina cómo ellos lo califican. De animales. Esto tiene que decirse en sus libros. Está así dicho. Los animales son animales. Y la diferencia entre el animal que pueda rebuznar y el que pueda hablar, ellos dicen que el animal que no rebuzna es entonces súbdito y lacayo y esclavo de ellos, que son el pueblo elegido. Por Dios, a estas alturas podemos hablar así. Aquí el pueblo elegido son todos los que vivimos en el mundo.
Nosotros todos como somos un pueblo elegido, los latinos, los árabes, los chinos, los europeos, los asiáticos, los africanos, los afrodescendientes, todos somos un pueblo elegido. Entonces, en nombre de eso, en el siglo XXI, tú vas a matar, vas a masacrar, ¿en nombre de qué? Y el mundo va a aplaudir y no hace nada. Entonces, quienes alzamos nuestra voz, y allá te iba otra vez, fíjate que siempre es estilo socrático esto, ¿no? Volvemos al inicio. Ellos han creado una izquierda en Venezuela en su momento, en América Latina, en Europa, a su medida, a su imagen y semejanza. Yo te lo digo aquí, la CIA lo creó. En Venezuela tuvo estos, vamos a decir, protagonistas a finales de los años 60. Incluso hay un libro de Teodoro Peskov donde él hablaba de Checoslovaquia, de todo lo que implicó, pero para atacar a la Unión Soviética, para atacar a la Unión Soviética. Entonces dividieron a la izquierda mundial, eso fue un trabajo de la CIA, en los pro-chinos, en los pro-soviéticos, en los troquistas, en los no sé qué más, en no sé qué, y disolvieron la izquierda en el mundo, que era un poder emergente impresionante, que tomaba la parte social más importante con valores humanistas. ¿Para qué? Para, a través de implosión y división, lograr su dominio, incluso llamándolo, no, pero ahí está la izquierda, por ejemplo. Oye, pero ahí está Boric. Boric es de izquierda, está atacando a Venezuela. Señores, Boric es un agente de la CIA, comprobado. Traicionó a la juventud mártir que combatió a Piñera, donde hubo centenares de muertos, donde hubo 500 heridos que perdieron la vista entre los miles de heridos. Él se monta en esa ola, siendo el más tartamudo de esa dirigencia emergente, universitaria, rebelde, porque el verdadero bastión de la izquierda histórico, reciente, en Chile es Jadwe. Y tú sabes lo que hizo Boric, lo llevó a la cárcel. ¿Tú sabes por qué? Por él facilitar la medicina a los pueblos a través de las farmacias populares. Es una cosa realmente cochina lo que hizo esta persona. Entonces, ¿quién es el vocero que colocan a decir las cosas más bárbaras contra nuestro país a través de esa llamada izquierda? Al señor Boric. ¿Y quién le sigue ahora? Lula. ¿Tú crees que Lula, yo como te puedo hablar también como un militante de la izquierda rebelde de todos los tiempos, más que como fiscal general? Para mí Lula fue captado. Lula fue captado en prisión. Esa es mi teoría. Él no es el mismo que fue el fundador del PT. Lula no es el mismo el que fundó y arengó a los movimientos obreros de Brasil, al que se lanzó varias veces presidente y no triunfó, y que con haber ganado Hugo Chávez permitió que saliera una nueva izquierda humanista, nacionalista en América Latina, verdaderamente de izquierda, diferente a lo que puede hacer lo dogmático. Y ahí se da el triunfo, fíjate tú, de Lula, se da el triunfo de Correa, se da el triunfo y la consolidación de los sandinistas, se da el triunfo de los Kirchner en Argentina, y así sucesivamente, que representaron otra forma de ver esta civilización en América Latina. Pero el Lula que va preso por corrupción y que de pronto aparece habilitado como que no hizo nada, gana la presidencia, pero usted ganó, señor Lula, tanto que se mete en los asuntos internos de Venezuela, se lo digo, usted ganó porque un tribunal electoral determinó su victoria a través de una sala electoral. Lo que en Venezuela hizo la sala electoral en el caso del contencioso electoral, que el propio presidente, en ese momento candidato presidente Nicolás Maduro, mete en la sala electoral. Y entonces, ¿por qué usted, señor Lula, sí le fue bien ahí y por qué en el caso de Nicolás Maduro no? ¿Por qué? Dígame. Entonces yo te tengo que concluir. Parte de esa llamada izquierda captada por la CIA y por los Estados Unidos en América Latina ahorita tiene dos voceros, que son Lula, que no es el mismo que sale de prisión por todo lo que se le acusó ahora, no es el mismo en nada, ni en su físico, ni en cómo se expresa. Yo conocí a Lula en la faja petrolífera del Orinoco, cuando fue con Chávez 2 o 3 veces. Ahí fueron varios presidentes, el Lugo de Paraguay, cuando fui gobernador, Ahmadinejad,
en Irán, de Irán, fue para allá. Obviamente Fidel Castro. Eso fue un momento muy, muy bonito de efervescencia en Anzoátegui, el periodo que fui gobernador entre el 2004 y 2012. Chávez tenía un cariño muy especial por Anzoátegui. Y entonces uno los pudo conocer de cerca. Y uno dice, oye, pero este no es... Porque una planta de soya, fíjate, a través de la unidad venezolana brasilera, se hizo en Anzoátegui, está reactivada ahorita. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces ahora tú, ¿qué te importa? ¿Quién eres tú, Boris? ¿Quién eres tú, Lula? ¿O quién eres tú? Cualquiera de esos 7 países, no es el Grupo de Lima, ahora es que si Costa Rica, que si Panamá, que si no sé qué, para entrometerte en los asuntos internos de Venezuela y ser ahora el CNE. O sea, ahora Chemel, hay un supra CNE mundial. Por Dios, eso no existe. Porque incluso, fíjate, en el propio Estados Unidos, en 2 elecciones, tanto en la que termina ganando Bush contra Al Gore, y en la que termina ganando este señor Biden contra Trump. Contra Trump, iba a decir Bin Laden, ¿no? De Biden, Bin Laden. Bueno, Dos extremos. Dos extremos que se tocan. De repente lo determinó un tribunal electoral. Entonces, ¿por qué en el caso venezolano, que por cierto, ya perdieron toda noción de tiempo, porque ya aquí nadie quiere hablar de ese, ni las propias bases extremistas de la derecha? Ve que tú ya la innombrable que siempre llamaba y que a marcha llamó a un enjambre de 50 personas en 40.000 esquinas de Venezuela. Ni una esquina salió, señora. 7 de cada 10 venezolanos, 7 de cada 10 venezolanos considera que hay que cerrar, culminar el conflicto político, el conflicto electoral y dedicarnos todos a trabajar. Hoy para la gente hoy esa es una encuesta tuya. Sí, es una encuesta de Interlace recién. ¿De qué día? Ahora septiembre, finales de septiembre, es reciente. Importante, imagínate, o sea, coincide con lo que yo te estoy diciendo. Es el clima del país, el clima emocional del país, el sentimiento nacional. Apartar los conflictos y dedicarnos a trabajar todos, y sin yo diferencias. Pienso, pero fíjate, tú me lo estás corroborando científicamente con tus encuestas, pero esta gente, fíjate que ya ellos mismos entendieron que sus propias bases, que en algún momento pudieron ir a votar por ellos, que en las primarias fueron 300.000, no más de 500.000, según Nelson Rampezar, director de la Comisión Nacional de Primaria. Yo siempre se los voy a recordar. Que el propio Jesús María Casal, usted se acuerda cuando yo lo entrevisté, yo se lo voy a recordar a Jesús María Casal y su grupo, me dijeron que las actas todas las quemaron en octubre, cuando hubo las llamadas primarias, las quemaron en la tarde de que hubo esa fraudulenta elección primaria, las quemaron todas. Y yo le digo, ¿y usted por qué primero dijo que era un número, después dijo que era otro? Le digo, no, es que los números me los daba Súmate. Entonces quieren a Súmate. Un tipo ahí que se llama Bulhadi, Abdelnader, que era el presidente de Súmate, que fue imputado por toda esa trampa que hizo, porque son delitos electorales. Si fueron 300.000, según Rampezar, director técnico de la Comisión Nacional de Primaria, que sabe del tema, dice que fueron 500.000. ¿Por qué usted dice que fueron después 3 millones? ¿Por qué después? Tú sabes lo que me dijo Jesús María Casal, porque esa era la carta bajo la manga, sí me lo dijo, y eso está escrito y él lo firmó, para presionar a la mesa de Barbados y habilitaran a una señora que estaba al margen de la ley por llamar a sanciones, a bloqueo, por aliarse con el partido Likud y pedir una invasión militar a Venezuela, recordemos todo eso, por haber aceptado ser y que embajadora títere de Guaidó en la OEA fue inhabilitada por todo eso. Eso ocurre en cualquier país cuando tú haces algo como eso. Entonces ellos decían, eso se hizo para que presionaran a la mesa de Barbados. Pero fíjate, eso se desmanteló, eso se enfrentó. Pero ellos fueron a la violencia en enero, acuérdate, en febrero. La operación Brazalete Blanco iba a volar dos instituciones en Táchira, el cuartel militar más importante y la gobernación. Iban a escalar hacia Barinas, hacia Cogede. Están todos los testimonios de todos ellos diciendo con pelos y señales el plan, porque el plan no era electoral, era insurreccional, era bañar de sangre el país. Se mantiene ese plan terrorista contra Venezuela, pero por favor me respondes en el próximo bloque, una vez que cumplamos compromisos comerciales. Ya venimos.
¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Fiscal, estuvimos hablando en el segmento anterior sobre la situación internacional, sobre todo enfocada en el plan terrorista continuado permanente que está operándose contra Venezuela. La orden de aprehensión que estableció el Ministerio Público contra el presidente Milei y otros funcionarios cercanos al presidente. Pero quisiera detenerme un poco más en la gestión del Ministerio Público. En todos los programas Queda un poco sociales, en el aire de tus preguntas. En los programas sociales, sobre todo aquellos que están dirigidos a proteger al niño, al adolescente, a las viudas, a la tercera edad, aquellos programas que intentan frenar la violencia doméstica y particularmente la violencia patrimonial, donde, Mira, sí, donde la corrupción es increíble, es ¿no? impresionante, impresionante. Gracias por volver a retomar eso, porque es que me permite alertar. Siempre hay que alertar a nuestro pueblo, a la gente, que pierda el miedo de denunciar. Ya la gente ha perdido ese miedo. Y cuando la gente denuncia, veo que lo denuncia con medios de prueba, no con chisme, no con corrillos, no, con elementos de convicción. Llevan un audio, es increíble. Llevan fotos, sí, muchas denuncias que tienen que ver con lo que tú dices, las abrimos así. Y obviamente los testigos son testigos protegidos, ¿no? Como debe ser. Entonces, fíjate, es impactante esta cifra que nosotros hemos logrado. Atender, cuando estamos hablando en este programa hoy, obviamente con el tiempo esto va a crecer. Yo creo que de aquí a diciembre podemos llegar a 2 millones de personas atendidas. Ahorita hemos atendido 1.829.624 personas. Para que tengas una idea, Chemel, esto es en 7 años, 3 veces más, el triple de gente atendida, asesorada, su caso tomado en cuenta, que la gestión pasada de la innombrable, que en mala hora fue fiscal general de la República, reelecta 2 veces, pero antes de ser reelecta 2 veces, recordemos que ella fue la jefa de la Fiscalía tras la sombra entre el 2000 y 2007, porque ella operaba allí con un grupo de directores, con una mafia, y yo lo dije en su momento, la gente sabe, ella tenía un brazo legal, un bufete que era el de Parrasaluso, metido en las peores infamias de Odebrecht, que estuvo preso, por cierto, él, por esas razones. Tenía hasta un bufete privado que le servía para estas acciones ilegales. Pero sus directores también. Mira, hay videos de directores de la gestión anterior de esta señora innombrable que uno vomita antes de nombrarla. Por el daño que le hizo la justicia. Tuvimos que reconstruir de cero el Ministerio Público, eso te lo puedo decir. Y el daño que le causó la justicia es irreparable en su momento y gracias a Dios ya hemos ido cerrando esas heridas, ¿no? Pues fue demasiado tiempo ese cartel operando. Incluso procesado, ¿no? Pero no, pero escucha, directores de ella se peleaban a puñetazos y se grababan por una coima, que por qué la directora tal le quitó al director tal tantos miles de dólares. Y entonces eso ya era una costumbre. Ellos decían, bueno, si la fiscal general de la República y el esposo, claro, que son prófugos de la justicia los dos, ¿verdad?, lideran este cartel transnacional de corrupción, nosotros aguas abajo también. Entonces ahí los fiscales hacían lo que les daba la gana, ahí no había control y seguimiento, los directores hacían lo que... Eso era un desorden y tuvimos que empezar a hacer una depuración, una reestructuración, hasta llegar a eso que tú has dicho. Un Ministerio Público con un 70% de credibilidad, de honestidad, de fortaleza, a pesar de que me ha tocado, y es muy duro decirlo,
procesar a casi 450 funcionarios del MP durante mi gestión. La gran mayoría venía de trabajar en la gestión anterior, la gran mayoría, no todos. O sea, tenían años de servicio en la gestión anterior. No estoy diciendo que los que estuvieran en la gestión anterior todos sean así, ojo. Claro. Pero cuando hacemos el desglose, esa gran mayoría ya tenían años allí. Pero fíjate, sabiendo que van presos, es como una cosa de psicópata. Es como una cosa de gente enferma al margen de la ley. Porque si tú sabes que si te descubren puedes ir preso, ¿por qué lo haces? Entonces ahí es donde vemos. El psicópata pierde la noción del temor, porque esa mal llamada adrenalina lo ciega. Y entonces tú has visto que hasta hace poco, con todo lo que yo voy contando, hemos detenido fiscales. Recuerdo un caso reciente, por ejemplo. Alguien conocido me dice, mira, tú sabes que han detenido a mi esposa por una falsa denuncia, está presente al CID en lugar. Entonces hay un fiscal auxiliar, mira esto, hay un fiscal auxiliar que le está pidiendo a la abogada de ella $300,000. Yo digo, oye, increíble. Impresionante. Vamos ya de una vez a hacer una operación aquí. Dile a tu abogado, y le di el guión, que le haga estas preguntas, que le diga que no tiene 300, que tiene 150, y lo grabe. Bueno, impresionante la grabación. Yo lancé el audio, eso fue hace poco. Cuando te digo hace poco, apenas una semana, unos meses. Entonces, llama al abogado del fiscal auxiliar y le dice que no tiene los 300, que es difícil conseguirlo, pero que tiene 150, y aquel quedó tartamudo. Ah, muy bien, pero vamos entonces ya a arreglar, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo me lo vas a entregar? O sea, el fiscal auxiliar con una cara de gafo, era un gordito, todo enflusado, hicimos una entrega controlada y clácata. Ahí está el video de él saliendo esposado, como la rata que es. ¿Qué pasa cuando están involucrados los jueces y los abogados? Escúchame, no sé si me entiendes, estoy poniendo un pequeño ejemplo. Claro. O sea, ¿cómo tú, chico, crees que vas a actuar impunemente, que te van a estar dando eso a cuenta de qué? Pero allá está una prueba, allá hay un audio, pero no solo audio, a veces también tenemos fotos de cuando están reunidos. El caso de otro, tristemente, fiscal, pero te estoy hablando de que son más de 450. Pero hubo uno que quiso estafar a Niño Guerrero. Le estaba pidiendo $300,000 para que sus familiares no estuvieran encausados. Fueron igual encausados, porque estaban lavando dinero y legitimando capitales. Y eso es delito. Entonces, esta persona creía que podía estar por encima del Chapo Guzmán, de quien sea, y podía burlarse de esta persona, como tú quieras verlo, ¿no? Pero a mí me llegó personalmente la denuncia. Estaba yo en un ministerio público, va a tu comunidad, en Parque Carabobo, en la plaza Parque Carabobo. Estaba sentado al lado de algunas directoras, ¡pam! Y me llegó un sobre. Lo vi, había un CD, y en el CD entonces estaban los audios. Este Niño Guerrero era el que grababa los audios. Y la persona que le hacía la base a él, que estaba en la defensa pública, y hay una directora de la defensa pública prófuga, que era el enlace directo con este Niño Guerrero. Hacían las llamadas, no, que ya se está haciendo todo, y se escuchaban los audios, ¿no? Sí, entonces este fiscal escoria decía, no, bueno, tú sabes que yo hago lo mío bien, yo lo que quiero es que me entreguen mis reales y yo hago mi trabajo. Bueno, ahí estás preso. ¿Ves? Y desgraciaste tu propia carrera y no te importó tu familia. Entonces dime tú, no, pero no, porque esta gente empieza de cero como estudiante, con más razón. Tienes que ser una persona proba. Entonces, ¿cómo terminan? Eso es bueno decirlo, ¿no? Entonces, obviamente, cuando hay un fiscal corrupto, hay un juez corrupto, hay un órgano judicial corrupto. Eso es un triángulo, el triángulo de las Bermudas. Son bandas. Ajá, bueno, pero yo hago lo que me toca. Claro. Yo soy una persona muy delicada en mi trabajo. O sea, mi competencia dentro del MP, yo creo que cada quien en su institución debe velar por lo mismo. Aspiro y estoy convencido que están haciendo lo mismo. Pero esto es importante, porque hemos llegado aquí a través de una reestructuración increíble, trabajando, si tú me preguntas, 16 horas al día. No 8 horas al día. 16 horas diarias. Para lograr esto que, mira, es impresionante. Dime tú en qué lugar del mundo. Porque el titular de la acción penal es el que recibe denuncia.
es que tiene la cualidad de recibir y procesarla. Ahora, recibirla la puede recibir una alcaldía, pero recibir y procesarla, esa cualidad la tiene solamente el MP, no solo en Venezuela, en el planeta. Un tribunal tiene la cualidad de, luego de recibida la denuncia, el MP se la envía para dictar órdenes de aprehensión, para procesar, y actuamos de manera ejemplar. Yo te puedo decir que es un gran momento de unidad institucional entre el Ministerio Público, los tribunales y los órganos auxiliares de justicia, porque es la paz de la República. Y fíjate lo importante de esto que te digo con los eventos post-28, para que veas. Esa unidad institucional, cívico, militar, policial, evitó un baño de sangre en este país. Aquí pudo haber ocurrido más de 2.000 muertos. Si esto se hubiera tardado semanas o meses, como pasó abril, mayo, junio, julio, en el 2017, con las guarimbas, aquí pudo haber fácil 2.500 muertos. 4.000 y pico de heridos. Estaba planificado seguramente de esa manera. Hubo 500, en 2 días, 500 propiedades del Estado destruidas. Suponte el 90% fueron propiedades del Estado. Centros educativos, escuelas, liceos, universidades, centros de policía, ambulancias, patrullas. Aparte de los, como te narré, te los desglosé. 28 muertos, 23 a tiros entre el 29 y 30, de los cuales, es impresionante la cifra, entre 6 y 10 de la noche del 29 murieron literalmente el 60% de las personas abatidas a tiros en 2 lugares, área metropolitana de Caracas y Aragua. O sea, y el día posterior, que fue el 30, ya en la tarde estaba aplacado la violencia callejera, pero que tuvo un poder de fuego y de mentalidad criminal inusitado, porque hay que verle la cara, ¿no? 23 víctimas fatales a tiro, 2 por crímenes de odio posterior a 28 y 29, pero vinculados al tema de, porque eso no lo olvidemos, cómo se instigó al odio, esos son cobardes. Y existe el karma va por todos ustedes, uno a uno. Si permíteme este mensaje, mira, tú vas a cosechar lo que estás sembrando. Eso que instigan al odio, que muera fulano, maten lo que se pudra, que no sé qué más, y ya vamos a hablar de ya casi Venezuela. El karma existe. Esas energías se te van a devolver el triple a ti. El triple a ti. Los árabes dicen un refrán: que Dios te dé el doble de lo que tú me deseas a mí. Si me deseas el bien, Dios te dará el doble. Pero si me deseas el mal, Dios te dará el doble de mal. Entonces, estos que instigan al odio para justificar que maten a alguien y luego aplaudan. Hermano, estás hablando con una víctima del fascismo directa. ¿Acaso yo el 12 de abril no le vi la cara al enjambre de criminales civiles que fueron a lincharme? Luego me lanzan en una patrulla, esbirros de la DC de la época, y eso no lo captó las imágenes. Pocas veces yo he dicho esto, pero en el tránsito que la patrulla me va llevando a lugares desconocidos, porque yo pienso que me iban a matar, porque es que no me decían a dónde voy. Yo pregunté, ¿a dónde me llevan? Y por yo preguntar, me dieron un culatazo en la costilla falsa, caigo en el piso de la patrulla, y las patadas que me dieron fueron tan brutales, entre 8 o 9 que estaban ahí, que yo tenía 2 días sin comer. Acuérdate, el 11, todos madrugando, la medianoche, viene el 12, esto fue el 12 al mediodía. Recuerdo que vomité agua, y dije, bueno, iré a morir aquí y nadie se irá a enterar. Sin embargo, los videos caseros salieron, se difundió las imágenes de mi detención, y tal vez eso fue lo que me salvó, digo yo. Porque, y entonces querían decir, no, usted va para tribunales militares por posesión de armas de guerra. ¿Qué es eso? Vale, yo no sé disparar una pistola de agua. Entonces, ¿dónde están esas armas? Y digo, bueno, ya me van a hacer aquí, me van a montar un expediente. ¿Tú sabes quiénes me decían eso? Los fiscales. Yo le digo, tremendo fiscal eres tú, en vez de velar por mis derechos humanos, ¿vale? Tú me vas a mí a meter en ese delito. Yo confrontando al personero. Yo tenía 39 años en ese momento, abril del año 2002. No, ¿cómo los voy a ver? Yo no quiero ni recordar esos sujetos totalmente repudiables. Pero ese fiscal me lanza esa, ¿no?
del por qué supuestamente yo estoy detenido. Le digo, bueno, vela tú por mis derechos, eso es una mentira. O que me vas a poner ahí esposado y me vas a poner 40 armas ahí. Después vinieron otros y de repente yo estoy así, ¿no? Y en las televisoras veo RCTV, Venevisión, todas las cadenas, Globovisión, narrando mi detención. Pero no es que la están narrando, le están violando los derechos humanos fulanos. No, mira, ya va, decían los locutores. El trato fue como un delincuente. De RCTV, de la RCTV de la época, Venevisión, la Globovisión de la época, estoy hablando de abril del 2002. Como que se estuvieran llevando al hombre más buscado del planeta Tierra. Allá va, véanlo, no sabemos ahora por cuántos van, no sabemos si está esposado, le gritan asesino, lo están insultando, o sea, instigando al odio. Pero eso se les devolvió. Pero eso se les devolvió, porque la gente dijo, bueno, pero acuérdate que ellos no lo lanzaron para que hubiese hacia mí solidaridad, todo lo contrario. Era para que, mira, a ver, los vamos a meter presos a toditos, prepárense. Aquí ya agarramos el primero, no sé si me entiendes. Sí. Ya estaba detenido Hugo Chávez, a punto de ser víctima de magnicidio. Se lo llevaron de la policía militar a Turiamo y de Turiamo luego a La Orchila. Casi que simultáneamente el ministro de Relaciones Interiores, Rodríguez Chacín, lo detienen. Y en el caso que me ocupa, ¿quiénes crees tú que apoyaron esa detención? Capriles Radosky y Leopoldo López, que eran los que estaban fomentando esos linchamientos hacia las personas. Entonces, aquí se incubó desde hace tiempo una guerra híbrida que juega muchas bandas. No es la guerra convencional de un ejército contra otro que produce tantas víctimas y dura tanto tiempo. Lo de Israel en Gaza es lo peor de la guerra híbrida, porque ellos, llamándose el pueblo elegido, están exterminando y haciendo limpieza étnica contra los árabes palestinos. Y ahora quieren contra los árabes libaneses, contra los árabes sirios. Ya te lo dije, para apoderarse incluso de Arabia Saudita, de Irán, de Irak. ¿Entiendes lo que te digo? El mapa de Sion, ¿no? Por Dios, mira, imposible que logren eso, pero fíjate lo que le han hecho a los palestinos. ¿Cómo? Ven el mapa, mira, ven el mapa, cómo era Palestina en los años 30, 20, 40 del siglo pasado. Palestina era Palestina. Ve ahora lo que la redujeron como nación. Un pedacito en Cisjordania, un pedacito en Gaza, de lo cual Gaza ya no existe. Entonces quieren hacer lo mismo con Cisjordania, entonces ¿qué? Más los colonos que le han quitado todas las tierras que le había dado originalmente, entre comillas. Fíjate tú la ONU, la hipocresía, ¿no? Entonces, oye, mira, queremos eso para Venezuela, señores. Los que instigan al odio quieren eso para Venezuela. ¿Cómo evalúas el plan ya casi Venezuela? Yo lo vinculo a todo esto que te estoy hablando, a las instigaciones al odio. Haciendo? Yo la vinculo absolutamente. Yo la vinculo absolutamente porque forma parte de esa guerra híbrida. Y de un plan no convencional. Plan que se mantiene. Fíjate, pero que tiene un punto nodal en el lavado de cerebro a través de los mensajes cognitivos que te van cambiando de niño, de joven. De adulto va a ser un poco más difícil, pero también con los adultos. Tu manera de pensar. Claro. Y convertir lo bueno en lo malo. Ellos quieren convertir lo bueno en malo, pero quieren convertir lo malo en muy bueno. Y aplaudir todo lo que ellos están haciendo porque, por un lado, el pueblo elegido por allá. Por otro lado, aquí, la revolución bolivariana, el nuevo Estado de Derecho que va a cumplir 25 años la Constitución en diciembre, supuestamente es lo malo. Oye, pero ellos a cada rato te sacan la Constitución. Cuando me llamaron a votar en contra de esa Constitución, le pusieron los peores calificativos. Pero entonces no olvides esa parte, ¿no? La parte comunicacional al margen de lo que debe ser lo equilibrado para destruirle la mente a un niño, a un joven, a un adulto y convertir, repito, lo aberrante en bendito y lo bendito y bueno en depravado. No, señor, tenemos que enfrentar eso duro. Entonces tú me hablas, por ejemplo, de lo que nosotros hemos hecho dentro de todas estas atenciones, dentro de que tú sabes lo que es una fiscalía con sus fiscales, directores, con el propio fiscal en un lugar público. Claro. No en una oficina con aire acondicionado, escuchando durante horas a la gente, tomando los casos, las carpetas, direccionando. Pero óyeme, eso no es que es una vez al año, eso es toda la semana.
más el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia, que se hace visitando centros educativos, centros de detención preventiva, mercados populares. Eso es muy importante, ¿ves? Porque es un alcance como más metódico de lo que tiene que ver los temas más fuertes, ¿no? Derechos humanos colectivos, individuales, y culmina en una plaza, ¿verdad? Donde nosotros hacemos el balance final. Entonces, tú sumas todo eso, eso es algo jamás visto en el mundo. Somos precursores en el planeta de una acción que yo he calificado de justicia de calle. Entonces, fíjate, eso nos ha dado la noción de la política interna, pero de la geopolítica, de cómo tenemos que combatir esto. Porque ¿tú crees que la gente que va al Ministerio Público, estos casi 2 millones de personas, todos son afectos al gobierno, señores? Obviamente no. Nosotros atendemos a lo que es la población vulnerable y no le preguntamos de qué signo político ideológico es usted, al igual los otros poderes del Estado, no solamente el Ministerio Público, escúchame, porque cuando hay cosas de este tipo, se atiende a todo. Este es el sentido de este gobierno constituyente que nace a la luz de la Constitución del 99, que tuvo como precursor a Hugo Chávez. Yo me honra haber sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esa Asamblea Constituyente, responsable del título 3 de los derechos humanos. Tú tuviste aquí a Ezcarrá y quiero rendirle un homenaje a Ezcarrá, un jurista de los más brillantes de América Latina, no solo como orador, sino como escritor, como persona que da un aporte importante a lo que tiene que ser las leyes modernas nacionales. Él reconoció esa labor nuestra y la del MP, y yo se lo agradezco en lo personal a Ezcarrá, que ha colocado un grano de arena inmenso. Pero fíjate, esto tiene su repercusión, porque tú me estás hablando de la guerra híbrida cognitiva, de gente que de repente dice, oye, mira, ya casi Venezuela, yo voy a donar. Usted ya está al margen de la ley, sí o no. Usted está legitimando capitales, y nosotros tenemos ya listas muy grandes de personas que han hecho esto al margen de la ley, que luego no digan que yo me quisieron hacer algo malo. Yo no hice nada. Si usted hizo algo, ¿sabe por qué? Porque usted está donando un dinero para que un ejército de mercenarios, que Prince tiene una obsesión con Venezuela desde el año 2019, él quiso prestar un ejército de mercenarios para él, a Juan Guaidó. Finalmente lo hizo Grudó con Servircorp y fracasaron. Condenados a 30 años la mayoría de los que participaron en Gedeón, que se entrenaron en Colombia, que tuvo el apoyo absoluto de Duque y del uribismo. Eso es algo... mira, ellos nada más por eso, Duque debió haber sido enjuiciado en la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Por instigar al terrorismo, por participar en crímenes de guerra, por participar en intentos de invasión a un país. Ah, pero no. Y eso que él dijo que él fue. Y Cliver Alcalá dijo, no, a mí me prestaron todo el territorio colombiano para yo entrenar a estos mercenarios y meterlos en Venezuela. Algo realmente asqueroso. Como quisieron hacerlo con la operación Brazalete Blanco, que fueron detenidos antes de hacerlo. Fue abortada esa acción. Como igualmente post 28 de julio fue abortado el plan. Porque mira, ve, ellos tienen una ensoñación. Yo siempre lo repito y lo repito y lo repito. Ellos quieren tomar conceptos y consignas de la izquierda, de la verdadera izquierda, de la izquierda revolucionaria, no esta izquierda chimba diseñada, una izquierda diseñada por la CIA, ¿ves? Que te saca personeros así de tiempo en tiempo. Boric y Lula ahorita, antes fue Teodoro y Pompeyo, a quienes conocí, traté, pero fíjate, ¿con quién terminaron siendo ministros Teodoro y Pompeyo? De Rafael Caldera, padre del pacto de punto fijo, padre de lo que fue la democracia partidista que acabó y que promovió el terrorismo de Estado en Venezuela durante los años 60, 70, 80 y 90. Porque así como te hablé de 50.000 detenidos en la lucha contra insurgentes, mártires, jóvenes menores de edad, muchos fueron asesinados, 5.000 asesinados, 50.000 detenidos, 3.000 desaparecidos, agrégale los asesinatos selectivos. Caso Fabricio Ojeda, caso Jorge Rodríguez, entre muchos otros. Agrégale las grandes masacres de los años 80. En los años 80 ocurrieron en el gobierno de Luis Herrera, Lucinchi, Carlos Andrés, la masacre de Cantaura, de Yumare,
del Amparo y del Caracazo. Ninguno de ellos fue procesado por violación a derechos humanos. Ninguno. Entonces, ¿de qué van a hablar? No sean hipócritas cuando hablen de derechos humanos, ni las ONG actuales que le dan mucho dinero, que viajan en primera clase para ir a Ginebra e instalarse en los mejores hoteles, para viajar a La Haya, financiados por la USAID y por la NED, ¿verdad? Porque eso no es, así no nació el movimiento nacional y mundial de los derechos humanos. Eso nació a través de héroes, de próceres, no de esta manera, para luego entonces callar, porque callan. Todo esto que te estoy mencionando, lo callan. ¿Dónde están los informes que ellos han realizado, por ejemplo, de la instrumentalización de los comanditos para matar, de usar menores de edad, engañarlos? Han sido entrevistados por los fiscales. ¿Tú sabes lo que es que ninguno de esos jóvenes votó? Ni están inscritos. Entonces tú vas a protestar por resultados electorales cuando tú no eres doliente. Fueron manipulados. Pero es que te voy más allá, pero tú no eres doliente de una... Tú vas a una protesta cuando tú eres doliente de algo. Si tú no votaste, si tú no estás inscrito, la gran mayoría ni está inscrito ni votó. Escúchame, ¿cómo entonces tú dices que fuiste a protestar porque no estás de acuerdo con los resultados electorales? Mentira, fuiste inducido a matar, a quemar. Y hubo una acción que cortó eso de manera inmediata en día y medio. El Ministerio Público, los órganos auxiliares de justicia, los tribunales, el jefe de Estado como líder de la nación, Nicolás Maduro, nosotros como jefe y cabecillas de poderes o líderes de poderes, los demás hicimos el trabajo correspondiente para frenar esa acción bestial. Tú debes recordar la rueda de prensa que yo di en Escala durante todo ese tiempo, mostrando los videos de lo que pasaba. Tenemos nuestra narrativa y nuestra verdad. Ellos no tienen nada. Entonces ellos hablan de niños detenidos. Mentira, no hay un solo niño detenido. Las edades de los niños son de 0 días de un día de nacido hasta los 11 años. Luego viene la preadolescencia, luego viene la adolescencia. Los detenidos en su gran mayoría tienen 16 y 17 años menores de edad, de los cuales han salido un número extraordinariamente cualitativo por la acción del Ministerio Público y los tribunales, acción del Estado, no de las ONG. Ahora, ¿tú sabes lo que ellos hacen? Luego que salen las personas, les graban un video para que les sigan dando dinero. ¿Quién es la cabeza de todo esto en Venezuela? La ONG más mercenaria que le cobra luego a las potencias extranjeras, particularmente a los USAID y la NET, el Foro Penal. Ellos vienen actuando desde el año 2002, favorecieron el golpe de Estado del 2002, quisieron protagonizar la CPI, los echaron de allí porque todo es pura falsedad, gente que no investiga, que no hace un trabajo real, pero eso, mira, es lamentable que el Ministerio Público actúe, que los tribunales actúen, que nuestros fiscales procesen casos y luego determinen que puede haber o no una revisión de medidas y venga al Foro Penal grave a la persona que ellos no tuvieron nada que ver, porque tú sabes lo que hacen, sabanean en los tribunales, yo los conozco de toda la vida, ese tipo de ONG mercenaria, sabanean en los tribunales qué caso importante hay para caerle a un familiar, mira, fírmame aquí, yo voy a ser el abogado de tu familiar, para yo defenderlo. Las personas separadas firman sin saber qué es lo que son ellos. Y luego que la acción del Ministerio Público, que no de esa ONG u otra, estoy mencionando esa para darle un segundo de fama, ¿no? Que ya sabemos quiénes la representan y lo que han hecho, que nada tiene que ver con derechos humanos. Es más, tú le ves el lenguaje corporal a esos abogados, de verdad parecen esbirros, ¿no? Porque ¿qué derechos humanos vas tú a defender? Pero entonces tú sabes lo que hacen, graban el video y con ese video, mira, ya salió fulanito, ya salió sutanita, ya salió este. Lo hicieron incluso uno de esos abogados con los asesinos de Cancerbero. ¿Tú puedes creer eso, chicos? Los asesinos, los hermanos Améstica, convictos y confesos. Uno de esos abogados que pertenece a esa cofradía del submundo quiso protagonizar al respecto. ¿Por qué? Porque sabanean, es para que me entiendas el método, sabanean en tribunales y cárceles qué familiar puede tener un doliente y detenido para ellos aparecer y luego cobrar, ¿no? Nosotros somos diferentes en la ética, en la moral, en el profesionalismo. Como tú me hablas de programas... ¿Qué otros programas tenemos? Es que fíjate, ve, Que han sido yo en vez de hablarte... Bueno, mira,
el Ministerio Público protege a los adultos mayores es algo impresionante. En un tiempo récord, para mí un tiempo récord 2 años o menos de 2 años, que se creó solo para esto, ojo, no es que antes no atendíamos casos de adultos mayores o de personas a las cuales le han ocupado ilegalmente un inmueble. Porque yo entiendo, yo respeto a un inquilino que hizo un contrato. Señor, pero si usted se le venció un contrato hace 5, 15, 10 años, hace 2, 3 años, y usted está ocupando ilegalmente ese inmueble, usted está cometiendo un delito. Ya usted no es inquilino, usted es un invasor. Y usted está dañando a quién. Normalmente, tú sabes quiénes son las víctimas, Chemel. Hay que tener un poco de misericordia. ¿A quién? Ancianos. Sí. Personas de 70, 80, 90, viudas, huérfanos que sus padres murieron y les quedó eso para ellos poder alquilar de manera legal. Oye, hemos visto unas cosas depravadas, pero tú sabes en cuánto tiempo el número de inmuebles restituidos, te vas a quedar sorprendido, 3.000. Porque ha habido justicia y no es contra los inquilinos, basta. Basta ya los que utilizan a los inquilinos para hacer política barata, porque quedan desenmascarados. Estamos hablando de ocupantes ilegales, de invasores que le están dañando. Mira, muchos de esos abuelos le han dado ataques al corazón, han quedado parapléjicos en esa lucha de años por tratar de recuperar un inmueble. Escucha, y nosotros por lo menos, te voy a hablar del caso de Chicone, un ancianito que quise mucho, lamentablemente falleció, de casi 90 años, de origen italiano. Él me grabó un video, el hijo se lo grabó, el nieto, el año pasado. Le habían quitado un bien de él, 1.500 metros cuadrados, imagínate, donde estaba funcionando una venta de hamburguesas y perro caliente. Y la persona aprovechó que vino la pandemia y más nunca le pagó el alquiler. Más nunca. Entonces se fue a un tribunal civil, mira el uso de los tribunales civiles, para darle $1. $1. Por Dios. ¿Eso cómo va a valer 1.500 metros cuadrados en la mejor zona de Maracay? $1. Logramos restituir el inmueble en tiempo récord. Chicone le tuvieron que indemnizar con la plata que le debían. ¿Tú sabes lo que hizo Chicone con ese dinero? Viajó a Italia, tenía 30 años que no iba a Italia. Visitó a su familia, él solo se fue. Durante 3 semanas, regresó a Venezuela. Y me dio mucho dolor. Luego que regresó, a los 10 días se murió. Él estaba enfermo de los pulmones, pero por lo menos, mira, tuvo la bendición de ver esa justicia que le llegó, poder irse para Italia. O sea, piensen en esto, señores, los que están apoyando a los invasores ilegales, a los ocupantes ilegales, que son literalmente ladrones al final. Vean estos casos, tengan un mínimo de clemencia y no entorpezcan la labor que está haciendo el Ministerio de Justicia. Eso por lo menos a mí me parece genial. Nosotros hemos atendido a través de este programa, sorprendente, a más de 30.000 adultos mayores. Se han recibido 9.642 denuncias, pero ojo, si sumamos de los últimos 7 años es mucho más, pero quiero decirte desde el momento en que nace el programa, el Ministerio Público atiende al adulto mayor. Mira la cifra tan increíble, pero si me permite, ahorita que empiezan las clases, vamos fuerte con el tema de protección de niños en las escuelas. Vamos a hacer muchos foros vinculados a proteger a nuestros niños de las agresiones sexuales, bullying, del acoso escolar. Se llama, en el caso, no al acoso escolar es uno, pedofilia es crimen es otro, porque yo lo he dicho y lo voy a repetir. Un pedófilo es un pederastra. Tiene que cambiarle ahí en internet cuando ponen que es pedófilo y que es pederastra, diferencian, son iguales. No, porque el pedófilo es el que tiene la atracción nada más. El pederastra es que la consume. No. Primero tiene la atracción y luego la consume, señor. ¿O tú crees que cómo tú vas a tener una atracción sexual por un niño? Si tú lo que das es compasión, un niño por su indefensión. A ti te provoca es darle una protección paternal. Entonces, no, tú tienes una atracción sexual. Usted entonces es un criminal. ¿Ve? Yo lo he dicho y lo repito y lo vuelvo a repetir. Entonces quieren normalizar en muchos países esto a través de la legalización del matrimonio infantil. Entonces vemos tipos de 30 años casados con niñas de 8 y de 9. Esto es algo impresionante. Pero entonces, adivina lo que me da dolor. Después los adultos se divorcian de esas niñas al año. La tasa de divorcio es
es casi mayoritaria. Así como se casaron, se divorciaron. Oye, pues ya le destruiste la vida a la niña. Ya la violaste, literalmente. O sea, el matrimonio infantil es la legalización de la violación. Del sadismo. Están legalizando a los sádicos, al igual que la legalización de la droga. Escúchame, ¿cómo tú me vas a hablar? Yo en tu programa lo he dicho una que otras veces, lo vuelvo a repetir. Nosotros vamos duro, la droga destruye a tu familia. Esos son los programas de los que estamos hablando. Violencia de género, y que vamos a lanzar, pero escucha, que vamos a lanzar todo esta desde octubre a diciembre, porque el tema de los niños a mí me conmueve demasiado. Claro. Quiero terminarte la idea. O sea, ¿cómo tú puedes explicar que la marihuana es legal? Cuando está comprobado, los estudios más fuertes dicen que la marihuana en los últimos 20 años, por haber sido inyectada la semilla, se convierte en transgénica. La planta que nace ya hace 4 veces más daño de la que existía antes. Ya la marihuana que consume ahora, eso antes decían, no, pero eso es una hierba, chico, tranquilo. Y con todo y que era una hierba, volvía loco a más de uno. Yo tuve amigos en el liceo, en la universidad, conocidos que perdieron sus estudios, su familia, fumando esa marihuana que era una hierbita. Para nada sirvieron. ¿Ok? Para nada sirvieron. Te estoy hablando de los años 70, 80. Imagínate ahorita esta. Esta te produce un nivel de adicción peor, de locura mental más grande. Las personas quedan totalmente soñolientas, zombies. Las personas, si están estudiando, dejan de estudiar. Si están haciendo deporte, dejan de hacer deporte. Si tienen su familia bien, abandonan el hogar. Bueno, en los Estados Unidos eso ya es el deporte. Que un niño cumpla de 14, 16 años, no, ya tú eres adulto, te vas de la casa a trabajar. Entonces tú ves ahora la ciudad de zombies en Estados Unidos creciendo de manera absoluta, que son los precursores de la legalización de la droga. Entonces el daño a la juventud es brutal. Por eso yo ataco al microtráfico, como al narcotráfico. ¿Por qué? Porque ellos se colocan en los alrededores de liceos, de escuelas, de centros de entrenamiento incluso, donde van a hacer deporte jóvenes, para ofrecerles el tabaquito de marihuana o... Entonces, no, que el tuxi, ay, no, sí, eso no es droga, eso es un polvo rosado. Es peor que la cocaína, señor. Y se la quieren dar porque es rosado a las muchachas, entonces la llaman fresitas. Es decir, todo un lenguaje diseñado para la destrucción, ya que tú estás hablando de la parte cognitiva y la manipulación. Entonces, te convierten lo malo en súper bueno. Y toda la gente dice, pero ¿cuál es el problema? Hay que dejarlo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Un niño amanece de 5 años, kindergrado, llega a la casa, le dice al papá o a la mamá, mamá, hoy vi a Juana, me gustó su vestido, no me gusta ponerme el pantaloncito mamá, quiero ponerme el vestido. Ay, hijo, sí, ponte el vestido. Porque entonces, mira esto lo grave, es un derecho sexual del niño, tener matrimonio infantil, pero también si quiso amanecer hoy queriéndose un vestido, entonces, sí, hijo, póntelo. ¿Cuál es el deber de un padre y de una madre cuando hay algo parecido a esto? Si tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, incluso 18 y 21. Para eso no están los padres, pues, no están los educadores. Decirle, un momento, lo lógico, lo saludable, lo normal, porque ahora dicen que hay que normalizar lo anormal. Estoy en contra de normalizar lo anormal. Llámenme como sea, no me interesa, pero mi deber como fiscal general, como padre de familia, como defensor de los derechos humanos, como poeta, como intelectual es alertar. Eso no es normal. ¿Cuál es el deber de un padre frente a momentos como estos? Educar. Mira, hijo, hija, eso no es así. No, que yo vi a fulano que ahora está yéndose con un lazo en la cabeza y lo dejaron entrar al colegio. No, perdón, entonces el culpable es el director y la maestra y la madre. Porque tienes que educar, mira, tú eres un varón, tú eres una hembra. Si luego que eres adulto, con tu vida, luego de reflexionar, leer, estudiar, lo que sea, tienes la independencia de elegir lo que consideres, eso entra en un debate ya de adultos. Pero siendo niño tú vas a decirle sí, no, usted tiene que decirle no y educarle por qué no.
con valores, educar por qué eso no es así. Ahora, ¿tú sabías que hay comiquitas en Netflix donde los amores lésbicos y gay de niñas, normal, sí. hasta Pepa, la famosa, salen besándose y casándose? Sí. Pero tú Terrible. sabías eso. Sí. Terrible. No sé si lo sabías. Entonces, yo estoy en contra de ello no porque van a decir que estoy discriminando, no. programas. Yo tengo que proteger, como fiscal general, a los niños y a las niñas y a los adolescentes, porque ¿qué he descubierto yo en mis investigaciones? Que cuando esto pasa, y entonces hay leyes en Argentina, en Europa, en Estados Unidos, que dicen, no, vamos a inyectar a los niños. Si dijo eso, hay que empezar a inyectarle, y si tiene estrógenos porque es niña, vamos a volverla a que tenga testosterona. Entonces la niña, su cara empieza a ser de hombre, empieza a salirle vello, pero sus genitales son ¿de qué? Y su órgano reproductor es ¿de qué? De niña. El útero no se lo puedes quitar. ¿Tú sabías que el transexual, a pesar de que se castra, termina su órgano reproductor siendo el original? Por ejemplo, ¿de qué mueren muchos transexuales que castran su miembro masculino y se colocan uno femenino? Mueren de cáncer de próstata. Porque su órgano reproductor no puede ser operado, está ahí. Tú no se lo puedes quitar. Tiene una próstata. Tendrás cara de mujer, tendrás seno, no tendrás tu genital masculino, pero tienes una próstata. ¿Y qué se ha visto de todo esto que te narro en escala de niño adulto a niño adolescente anciano? Si son niños, desertan de la escuela. Si son adolescentes, desertan de la escuela. Algunos intentan, esto es muy terrible, suicidarse. Si luego son adultos, igualmente desertan laboralmente. No logran rehacer su vida. ¿Por qué? Porque al final esto no va en base a lo que significan las normas de la naturaleza en más de 6.000 años de civilización como la conocemos. Pero tú sabes que la civilización, o sea, el hombre nace no hace 6.000 millones de años. Se puede hablar de decenas de miles de años, pero tal como la conocemos, 6.000 millones. Entonces tú vas a cambiar en un año, en una década, en 20 años, a partir de todo esto, la noción de lo que es la humanidad. Y entonces voy a esto, convertir entonces, oye, no vale, es que los que están detenidos son unos inocentes, porque ellos estaban luchando por la libertad, como lo que quiso hacer los prófugos de la justicia, que están todos en España. Ahora, España es, fíjate tú, ¿no? En el odio que le tienen a Venezuela. Yo te hablaba de la ensoñación que tiene esta extrema derecha. ¿Cuál es? Que haya una insurrección popular, estilo 4 de febrero 27, una insurrección popular estilo 27, 28 de febrero, primeros días de marzo del 89. Hay una insurrección popular en contra del Fondo Monetario Internacional y la implementación de un paquete neoliberal. Yo viví esa realidad. Yo acompañaba a Matías Camuña, yo fui militante de la Comisión Justicia y Paz de Petare y luego abogado ad honorem de la Comisión Justicia y Paz de Petare del heroico y glorioso padre, párroco de Petare, Matías Camuña, de origen español. Y tú sabes qué, ahí murieron, masacraron a 3.000 personas, pero se alzaron los cerros, bajaron desde Guanera, Guatire, Caracas, impactó en Carabobo y Aragua. Pero el pueblo salió porque se le quiso imponer, aparte del hambre y la miseria que estábamos viviendo. Recordemos que en esa época, Chemel, mataban por un zapato Adidas, por una gorra y por un lente Ray-Ban, mataban a la persona que lo tenía para quitárselo. Ni siquiera le decían, déme los lentes. No, lo mataban y se lo quitaban. Porque la delincuencia, el crimen aquí era atroz. Ahorita se ha reducido a un 93% los índices de homicidio calificado en Venezuela. 93%. Uno de los países más seguros del mundo es Venezuela. ¿Por qué? Porque se ha logrado hacer justicia. Entonces, ¿qué queremos? ¿Retroceder a esa época? Donde te mataban por robarte un lente Ray-Ban, un zapato Adidas. Entonces, yo te cuento esto porque ellos quieren, siempre sueñan, no, que se levante el pueblo. No pudieron levantar el pueblo, levantaron a unos delincuentes, instrumentalizaron a unos pobres menores de edad que les lavaron el cerebro, que los drogaron, muchos de ellos, porque en los exámenes antidoping aparecían drogados. Utilizaron para eso Captagón, para cometer esas acciones brutales. Tú ves a esa gente quemando. Tenemos un video impresionante sobre esta materia, pero en las experticias del MP reposan 200 videos de las acciones
post 28 de julio, 29 y 30. Entonces vas a colocarme estas personas como quisieron los prófugos que están en España ahorita, decirle que eran libertadores, ¿te acuerdas? Y los vestían como el libertador Simón Bolívar, entonces aparecían encapuchados, quemando, matando, disparando con armas no convencionales. La mayoría de las víctimas fueron policías mortales en aquel momento, pero las quisieron colocar como si fuesen realmente estas personas libertadoras. Pero había un Ministerio Público con inacción total. La que fue fiscal general de la República apoyó ese crimen. Es la autora intelectual de todos esos asesinatos. 148 asesinatos y 2.000 heridos. ¿Por qué? Porque se plegó a la banda que estaba en la Asamblea Nacional, que tomó por asalto el Poder Legislativo en ese momento, y a lo que fue el plan de colocar un títere como presidente interino para robarnos los activos. Todos esos planes fracasaron. Luego vino el golpe de Estado el 30 de abril del 2019. Luego la operación Gedeón de mayo del 2020 en plena pandemia. Entonces, todo esto que tú me preguntas tiene que ver con esto que te voy narrando. Y entonces, obviamente, ellos al mismo tiempo, su ensoñación, que no lo van a lograr, de tomar las consignas de la izquierda, de la parte popular, de los barrios, de atender a la gente, de lo social, la unen a una rebelión militar. ¿No ves si tuviste como estos dos innombrables, este señor realmente cobarde, Edmundo González Urrutia? Tú eres un cobarde, pero recuerda que tú fuiste responsable de el asesinato, tú con Leopoldo Castillo, cuando estuvieron en la Embajada de El Salvador. Tú fuiste el responsable de la muerte de los jesuitas. Eso te va a acompañar toda tu vida. Ni embajador ni presidente electo. Eres el asesino serial de los jesuitas del Salvador. Entonces, quieren no que se alce. No sé si has visto que hacemos un llamado a la Fuerza Armada y a la policía, pero no estás viendo por qué. Porque copian. Ellos quisieran una rebelión militar como la de Chávez. No, Chávez era un nacionalista bolivariano. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es heredera de lo que fue el legado de Bolívar. Y esto aquí, ahora, los españoles fascistas de extrema derecha creen que Edmundo González Urrutia, que cuando tartamudea, tose, y cuando tose, vomita de lo malo que es, cree que es heredero de Sucre. ¿Crees que es heredero de Bolívar? No, lo están colocando como un alfil, como un peorro, muñequito de trapo de lo que fueron los reyes de España hace 500 años. O sea, ¿usted cree que Edmundo González Urrutia lo van a designar jefe de la provincia Venezuela como provincia, como lo era hace 500 años? No, esto es la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, yo creo que todo lo que hemos ahondado de manera de ir hacia adelante, hacia atrás, ha sido increíble. Excelente. Y es muy claro el mensaje. La paz reina en Venezuela. Estamos en octubre, pero pareciera que estuviéramos ya en diciembre. Tus encuestas lo han dicho todo. Venezuela quiere no solo paz, sino que ya ese 28 de julio, con todo lo que hicieron, no solo quedó atrás. Más del 80% rechaza la violencia, los atajos, las tentativas insurreccionales. Hay un rechazo a todo eso. Y que vamos a entrar en un periodo electoral en el año 2025, porque vienen elecciones correspondientes, las que corresponden. Y eso va a terminar de consolidar una etapa. Pero lo interesante es que se legitimaron los poderes públicos y está claro dónde está el bien, dónde está el mal. Por eso yo agradezco tu programa para fiscal, muchísimas gracias. Poder dar estos mensajes a Muchísimas gracias por este análisis situacional extraordinario en un programa especial. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.